Ya sabés que en el programa nuestro siempre tenemos las expresiones artísticas de todo tipo. Hemos tenido artistas musicales, pintores, todos escultores, todos aquellos que pasan por acá por La Paloma. En la medida de lo posible vamos a tenerlos en Derrochando. Y en este caso tenemos la posibilidad, que hacía rato nos estábamos debiendo, de darle un poquito más de difusión a los temas que tienen que ver con la literatura. Estamos con Tony Carro, el autor de La Amante, el Evangelio de María Magdalena, que es un libro, dicen que se las trae, dice que es un libro controversial y obviamente todas las expresiones, como te decía, hay que tenerlas en cuenta, son parte del pensamiento y por eso yo voy a aprovechar a conocerlo realmente en la misma nota a Tony. ¿Cómo te va, Tony? Muy bien, acá disfrutando de esta mañana otoñal con un sol precioso. Bueno, ¿de dónde sos, Tony? De Atlántida. Atlántida. Mi vida en Atlántida y bueno, primero hice periodismo en Montevideo, después que terminé el secundario y después finalmente en Atlántida, en el centro de profesores, estudié lengua y literatura, ¿no? ¿Siempre te gustó escribir? Sí, desde los 14 años, al comienzo de la adolescencia, ¿no? Es que comencé escribiendo poesía. Y en el 98, cuando tenía 21 años, como que se realizó un sueño porque publiqué mi primer librito de poemas, se llamó Amaneceres. ¿Poemas? Sí. Ajá. En el 99 sacamos otro segundo que se llamó El Túnel Infinito. Y en el 2007 por primera vez incursioné en el género narrativo con una novela que se llamó Acero y Piel y que cuenta la historia de amor entre dos adolescentes, Lucía y Felipe, en la época de la dictadura militar uruguaya. Bueno, fue una experiencia muy gratificante pues, para recrear los hechos. Yo nací en el 77, o sea que no viví la dictadura prácticamente. Trabajamos con madre de detenido desaparecido de Uruguay, ¿no? Entonces se combinó lo que era por un lado la literatura y también la militancia política. ¿Son escribir en base a estudios de investigación? No sé, ¿te gusta investigar o solamente pura imaginación? No. Todos los trabajos, tanto el Acero y Piel como el Amante, tienen un trabajo de investigación. Por ejemplo, a mí el Amante, escribirla me llevó 8 años, ¿no? 8 años de investigación y después estuvo un año más en la editorial. Y la editora, además de ser editora, era teóloga, ¿no? Entonces el trabajo del Amante tiene una historicidad, un trabajo teológico, es decir, no hay errores. Ajá. Lo que tú vas a encontrar en la novela son transgresiones que yo le hago a propósito a los textos originales o a los textos canónicos, que es donde partimos como la materia prima, ¿no? Pero la novela tiene un carácter antropológico, histórico y teológico también, ¿no? Lo trabajamos con un grupo de teólogos. O sea, yo sabía, ¿no? Con el tema que me estaba metiendo. Te estaba metiendo en aguas turbias. Y no quería cometer ningún error de carácter histórico o teológico, ¿no? Bueno, uno está acostumbrado a algo un poquito más marketinero, que puede ser que livianamente molestó a la Iglesia, como el tema del Código Da Vinci, que de pronto sabemos que es una novela, sabemos que de pronto tenía un relato fantasioso, sin embargo, así todo, empezó a sentirse incómodo. En tu caso es mucho más duro, digamos. ¿Por qué lo definirías controversial? ¿Por qué la gente lo siente controversial? Yo temía al comienzo, o antes de editarlo, semanas antes, siempre hay temores, ¿no? Una edición Obvio. Es como editar un libro, es como sacarse una radiografía interior, ¿no? Pero uno de los temores que tenía era precisamente que el libro pasara inadvertido, porque digo, ¿a quién le puede interesar, no? Que yo reescriba, o sea, la novela definimos como una reescritura del Evangelio contado desde el punto de vista de María Magdalena, ¿no? Y pensé que el libro iba a ser tomado inadvertido. Con el paso del tiempo y cuando comenzamos a difundirlo en Montevideo me encontré con que varios medios nos censuraron y nos bajaron notas incluso agendadas, ¿no? A ver, sí, yo más que nada como para que la gente vaya interpretando, porque obviamente tenemos acá el ejemplar, entonces así ya se va viendo. ¿Por qué? A ver, si lo tenemos que definir de manera sintética, ¿por qué de pronto la gente puede sentirse incómoda leyendo El Amante? Y es un texto transgresor, ¿no? Es un texto transgresor porque nosotros siempre lo definimos, te decía, como el intento de reivindicar a la mujer más injuriada de la historia. ¿Por qué la mujer más injuriada de la historia? Porque, como te decía antes de comenzar la nota, ¿no? María Magdalena fue una de las primeras seguidoras de Jesús, se dice que una de sus primeras discípulas, ¿no? Esto está incluso en los textos canónicos, ¿no? Fue una de las figuras fundantes y fundadoras del cristianismo, ¿no?
El cristianismo, si tú vas, ¿no? Ahora que estamos en Semana Santa, si tú vas a los textos canónicos, el primer ser que lo ve resucitado a Jesús es María Magdalena. La resurrección de Jesús es la piedra angular del cristianismo. Por lo tanto, María Magdalena es la primera cristiana. Es decir, una de las religiones más importantes de Occidente se funda en torno a una mujer. Hasta ahí vamos bárbaro. Pero, increíblemente, el catolicismo, 4 siglos después, convierte a esta mujer en una prostituta arrepentida. Entonces, estigmatiza, condena la sexualidad femenina. Y si querés, ¿no? O sea, es un libro, El amante es un libro bastante femenino. Y además de la figura de María Magdalena, también hay una parte bien importante. Hay 3 narradores en la novela, ¿no? Un narrador interno, que soy yo, ¿no? Un narrador omnisciente, y 2 narradores internos, María Madre y María Magdalena, ¿no? Y te decía, de María Madre también su sexualidad, ¿no? Es anulada, es despojada, porque ella concibe al niño por intermedio del Espíritu Santo, es decir, sin intervención del hombre. Entonces, el ataque a la feminidad y a la sexualidad femenina es muy salvaje, ¿no? Es muy brutal y se mantuvo hasta el día de hoy. Entonces nosotros reivindicamos a esta mujer, la contamos su biografía, porque de ella se sabe muy poco, ¿no? Aparece creo que 12 veces en los evangelios, armamos toda una biografía y a través de su vida es ella la que cuenta la vida de Jesús. ¿Y cómo nos cuenta, o cómo lo muestra en este evangelio, el amante? Es decir, como un Jesús profundamente humano, ¿no? Que es concebido como hombre, que muere como hombre, que tiene amigos, que asiste a fiestas, que tiene dudas, que se enamora. Lo muestra también como un joven revolucionario. Tú no te olvides que en esa época todo lo que era la región de Judea estaba bajo la égida del Imperio Romano. Entonces tenemos por ejemplo, cuando habla de su madre en los primeros años de su vida, tenemos un joven que se va de casa porque tiene un conflicto con sus padres, ¿no? Es decir, luego de la muerte de su padre terrenal, digamos, José, es decir, es un personaje con luces y sombras, ¿no? Y que descubre, como que creo que nos pasó a todos, ¿no? Lo que realmente queremos hacer en nuestro interior, llevar adelante en nuestra vida a través del amor. Luego, una vez que se enamoró, porque realmente cuenta de una historia de amor entre Jesús y María Magdalena. Ahí vamos a entrar en la historia, así la gente se va entusiasmando un poquito y seguramente va a entender un poco de nuestro humilde punto de vista, la manera de entender la amante. Vamos a un corte chiquito y volvemos, dale. Estamos con Tony Carro, autor de El amante, este libro que ya en principio, por lo que estuvimos charlando, a mí me interesa mucho, por lo menos informarme, saber de qué se trata. Y yo te pregunto, obviamente en Uruguay, que es un país, igual todos los países latinos son muy arraigados a la cultura machista y a la imagen del hombre, sobre todo, con un poquito más de preponderancia por sobre la mujer. Una de las cosas que sabemos que estamos en plena etapa de tratar de cambiar, y las mujeres están haciendo un esfuerzo muy grande, y día a día se ven esas expresiones. ¿No es un buen momento precisamente como para dar una postura un poco más femenina? Sí, el libro tiene una perspectiva justamente de género, ¿no? Desde el punto de vista que te digo que lo que me refiero, Tony, es que ya que la tiene y es el buen momento, ¿por qué te pueden haber criticado de pronto la idea si a lo mejor era el momento ideal? Lo que pasa es que son como 2 cosas que se contraponen, ¿no? Por un lado puede ser el momento ideal, pero también una vez que hay ciertos avances, ¿no? A nivel de derechos o a nivel de reivindicaciones, siempre hay una parte reaccionaria que condena y condena con fuerza, ¿no? Yo te decía detrás de cámaras. ¿Cuál es el argumento que te ponía una editorial para censurarla? No, con la editorial no teníamos problemas porque los medios, ¿no? Ajá. Los medios. Por ejemplo, que como que no había base histórica, ¿no? No había un argumento en sí, ¿no? Fuerte. No se quiere meter en líos. Claro, es decir, el no compromiso, el silenciar algo que para que no salga, a mí me llamó poderosamente la atención, porque más allá de carácter misógino y machista, ¿no? Que puede tener la religión católica, este es un país que se dice laico, ¿no? Sí. Entonces a mí me llamó poderosamente la atención que medios tuvieran ciertos miedos de promocionar, porque aparte es un texto transgresor, pero no deja de ser literatura.
¿no? Entonces, en 2017, 2018, temerle a un libro, me parece que... Y un libro que cuenta una historia de amor. Por ejemplo, quien diseñó la tapa del libro, que fue una de las primeras personas que lo leyó, me decía, vos intentaste criticar al cristianismo y lo único que hiciste fue acercar a la gente al cristianismo, porque mostraste un Jesús tan humano que es imposible no creerlo. Sí. Es imposible no acercarse y no conmoverse, porque ¿qué hicimos con la mantención? Desconstruimos la figura del héroe, ¿no? Ese Ahora, héroe que por ejemplo, la famosa... Pero, por ejemplo, la famosa imagen de la resurrección, por ejemplo, obviamente uno tiene que creerla en cuestión de fe, más allá de las imágenes que pueda tener la Biblia como para reconocerla como algo real y concreto, algo de fe tiene que haber. ¿Eso también está cuestionado en el libro? Sí, como te decía, nosotros mostramos un Jesús profundamente humano, es concebido como hombre y muere como hombre, ¿no? Y la resurrección lo mostramos de una forma muy particular, por ejemplo, para nosotros la resurrección es el recuerdo, ¿no? Y el mensaje. Tú me hablaste hace unos minutos del Código Da Vinci, yo por ejemplo no lo leí el Código Da Vinci, ¿no? Pero allí lo que se habla es del Santo Grial, ¿no? Y nosotros esbozamos una pequeña teoría en el texto sobre el Santo Grial y decimos, todo el mundo lo busca como si fuera la copa sagrada, ¿no? Sí. De la última cena, o donde José de Arimatea recogió la sangre de Jesús en la cruz, o algunos dicen que fue el útero de María fecundado, ¿no? De María Magdalena precisamente. Nosotros si bien creemos en una descendencia real de Jesús, porque era un hecho antropológico, es decir, ningún judío que fuera respetado y que tuviera seguidores como lo tuvo Jesús, no podía estar no casado ni tener hijos, porque era uno de los preceptos fundamentales en la religión judaica. Nadie iba a seguir a un hombre como profeta o como maestro si no cumplía precisamente con los preceptos religiosos. Pero te decía, nosotros mostramos el tema del Santo Grial, no lo tocamos en profundidad, pero decimos que el Santo Grial no es la copa ni de la última cena, ni la que recoge la sangre de José de Arimatea, ni el útero de María fecundado, sino que el Santo Grial es el mensaje, ¿no? Que es la palabra, y si tú vas a las características, por ejemplo, del Santo Grial, tiene la capacidad de sanar enfermos, de dar vida eterna, y todo eso está en la palabra, es algo más inteligible, ¿no? ¿No te da la sensación, mientras lo contabas y yo trataba de buscarle el paralelismo a aquellas cosas que uno cree con los ojos cerrados, y me iba a algo mucho más actual, más marketinero, como era aquel famoso mago que revelaba los trucos de los magos, y que obviamente todos los que querían seguir viendo la magia lo odiaban, y aquellos que querían ver la razón que podía detrás de cada cosa lo veneraban. En este caso, ¿vos te considerás un poco que estás develando algunos trucos de la Biblia? Yo le decía a Valentina, ¿no? Yo, por ejemplo, primero lo que quise contar fue una historia de amor, ¿no? Y me parecía que eran dos figuras, es decir, son dos seres, ¿no? Tanto Jesús como María Magdalena. Es que si no le hubieras puesto Jesús y María Magdalena y te hubieras puesto Juan y María, era una historia de amor entre un hombre y una mujer de cualquier tiempo y de cualquier lugar, claro, ¿no? O sea, y que tienen los mismos miedos y los mismos proyectos. Ambientado en una etapa. Ambientado en una etapa y con la connotación que tienen estas figuras. Pero justamente la connotación, ¿no? Es decir, es tanto el amor, la devoción y la fe que millones de seres humanos le han depositado a estos dos seres durante tantos siglos, que lo hacían figuras muy plausibles de hacer arte y de contar una historia de amor. Digo, de hecho el amor es el valor fundamental en el cristianismo, ¿no? Pero yo creo que esto que tú me decías de la magia está porque yo en sí comprendo a la gente que por ahí se siente ofendida con el texto, porque la gente necesita referentes, ¿no? Entonces, la religión es un referente, claro, es un referente muy importante donde muchos
acuden, ¿no? Entonces, mover las estructuras, ¿no? Contar las historias desde otro lugar y puede generar miedos y el miedo genera rechazo, ¿no? Ahora, el tema es que eso sucede siempre y cuando uno toma al pie de la letra las cosas que le van diciendo, las cosas que lee, las cosas que le informan. Uno, obviamente, muchas veces lo habíamos visto yo en mi facultad, decían que si agarrás el diario y en la primera plana dice determinada noticia, jamás vas a dudar de esa noticia. Más allá de que puede estar absolutamente inventada, vos cuando agarrás y ves en la tapa, falleció el presidente de Estados Unidos, por decir a alguien, vas a decir, falleció. Lo que se llama la posverdad, ¿no? Claro. Sí. Claro. Bueno, eso es un poco el tema, no en el autor, sino en el lector. Claro, volvemos a eso, ¿no? Yo creo que la gente necesita referencias y frente a estas referencias, ¿no? Frente a estas verdades que se han como perpetrado casi durante 20 siglos, la gente frente a algo nuevo condena, ¿no? Y es en parte un poco lógico, ¿no? La censura, la condena o el rechazo, ¿no? De la novela. Me decía un gran amigo, digo, nosotros, como te decía, presentamos a la mujer más injuriada de la historia, y me dice mi amigo, no, vos tenés que decir que sigue siendo injuriada porque a vos te están censurando. Dice, la injuria o la censura frente a esa mujer existe, ¿no? Todavía. Nosotros vamos al último cortecito para terminar esta charla tan linda, tan entretenida y tan curiosa, ¿por qué no decirlo? Con Tony Carro. Estamos en Lo de Edinson, los amigos que siempre nos reciben para este tipo de invitaciones donde podemos compartir un buen momento. Corte chiquitito y volvemos, dale. Último tramo con esta charla tan interesante, tan atrapante, con Tony Carro, el autor de La Amante. ¿Este libro se puede conseguir acá en Rocha? No, era lo que te decía detrás de cámara, ¿no? Precisamente estamos teniendo grandes problemas de distribución, porque la distribuidora solo distribuye los libros en Montevideo. Bueno, la gente te puede ubicar en Facebook, en algún lugar, como para... En Facebook, pues estamos ahí, Tony Carro, ponen Tony Carro, o tenemos una página ahí, La Amante, el Evangelio de María Magdalena también, y sí, ahí nos encuentran, y bueno, cualquier cosa le enviamos el libro, perfecto, ¿no? Perfecto. Sé que está en una librería en Punta del Diablo. ¿En Punta del Diablo ya? En Punta del Diablo, sí. Bueno, nuestro canal llega a todo el departamento, así que... En Punta del Diablo, sí, en Libros del Diablo, creo que es la librería. Está bien, sí. Está así. Pero después... No, porque no tenemos distribución, que también no compila contra la difusión y la venta de la... Sin duda, hoy en el interior. La lucha de un escritor es muy compleja, muy ardua, y sobre todo en tiempos donde la gente a veces está esperando la película muchas veces. Claro. Entonces, eso un poco juega en contra. ¿Estás trabajando en alguna otra cosa en este momento? ¿Algún otro libro ya? No, estoy totalmente abocado a lo que es O sea, primero hay que encontrar la historia, ¿no? Y conté ya, creo, 2 historias y no tengo necesidad de contar otra. Y ahora estoy profundamente abocado a lo que es la difusión de este texto, ¿no? Quiero darle tiempo. Yo, por ejemplo, no lo he vuelto a leer después que lo publiqué, ¿viste? Siempre da pudor leerse uno mismo. Que no vayas a encontrar un error, ¿viste? Claro, que no vayas a encontrar un error. ¿Cómo puedo escribir esto? O de esta forma lo podría haber hecho mucho mejor. Y entonces, entonces quiero tomarme tiempo y también quiero difundir, porque creo que es un texto que merece ser conocido y difundido. Y yo siento porque uno escribe, ¿no? Lo hablábamos contigo, uno escribe por una necesidad de comunicarse con el otro de una forma más, desde otro lugar, desde un lugar más sensible, ¿no? Entonces, yo siempre digo, un libro no leído es un libro muerto, ¿no? Porque quien le da vida es el lector, ¿no? Si yo tengo esto y tú no lo lees, es un cuaderno en blanco. El mensaje no llega, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay detrás de toda expresión artística, pero sobre todo de literaria, es una profunda necesidad de comunicarse con el otro. Si no existe el otro, si no existe el lector, no se genera el milagro ese de la comunicación, ¿no? Bueno, el tema del arte, ¿no? Tantas veces hemos mostrado nosotros nuestros cuadros de nuestros artistas que exponen acá, o la música, por supuesto, que son los más conocidos y que obviamente estamos buscando todos el feedback, ¿no? La retroalimentación de cada uno de ellos. Vos, siempre la intención de que vos escuches la música, veas los cuadros, y en este caso la recomendación es al menos te movilices a ver de qué se trata La Amante. A lo mejor no está de acuerdo y sin embargo es interesante ver un punto de vista diferente sobre todo.
nadie es dueño de una sola verdad, entonces obviamente es interesante siempre saber cuáles pueden ser otras posturas acerca de cualquier cosa. En este caso, un tema, como decíamos, controversial, obviamente polémico, curioso en un país laico, como decís vos, que de pronto no está tan atado a las leyes de la religión. Sin embargo, siempre hay algo atrás de todo, ¿no? Siempre. La controversia viene hasta por el título, ¿no? Por el título, viste, es un juego de palabras. Sí. Porque si yo te pregunto, o le pregunto a cualquier persona, qué es un amante o qué es la amante, todo el mundo va a hablar de un tercero en disputa, sí. ¿no? Pero si uno va a la etimología de la palabra, justamente es una de las palabras más bellas del idioma español porque significa el que ama, ¿no? Es decir, la condición de amar a otro ser a mí me convierte en amante. Entonces, hasta ahí, ¿no? Se llega a la... Claro, es un juego de palabras, ¿no? Tony, te agradezco mucho esta charla, la verdad que muy enriquecedora, seguramente para todos aquellos que pueden entender el mensaje. Y toda la suerte. Yo a ti el espacio y aparte con las dificultades que te contaba de difusión y comunicación, poder llegar a un departamento, poder tener un medio de comunicación y poder justamente emitir este mensaje es como bien interesante, así que te agradezco. Me gustaría que agradezcas a tu compañera acá que vino, que te dio una manito. Sí, no, aparte me dio casi comida por 2 días, así que... ¿Qué se llama? Valentina. Ahí está, Valentina, gracias Valentina. Bueno, gracias. Nosotros seguimos ahí más derrochando después del corte.